Ok, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Pues es una bendición, siempre es una bendición el día domingo, porque Dios se hace presente en la congregación de sus hijos, de los santos. Le damos gracias al Señor porque podemos reunirnos con las puertas abiertas y venir a este lugar a dar gracias a Dios. ¿Cuántos vienen con un corazón agradecido? Levanten la mano los que vienen con un corazón agradecido. Muy bien, los que están en casa, también desde acá nosotros le damos un fuerte abrazo y le pedimos que usted también pueda ser parte de la adoración y la alabanza. No se limite. Mientras estuve en casa durante estos 5 domingos, experimenté lo que es un culto en transmisión. No es igual, pero Dios derrama la bendición en los hogares. Así que estando en el hogar hay que hacer un esfuerzo mayor para poder concentrarse y estar allí y recibir la bendición de Dios. Dios sí bendice allí en la casa, pero no es igual. Sin embargo, le damos un fuerte abrazo a los hermanos que están en casa. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte abrazo a ellos, un fuerte aplauso, a ellos, que ellos escuchen desde aquí nuestro calor, nuestro ánimo, nuestro deseo de que en algún momento puedan compartir con nosotros en este lugar? Yo quiero invitarle a orar antes de iniciar todo nuestro culto de adoración y alabanza y cantarle al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Soberano Dios, invocamos su nombre, Señor, en esta hora, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu majestad, reconociendo que solo tú eres digno de nuestra alabanza. Hoy queremos presentarnos ante ti, oh Dios, con un corazón agradecido, un corazón que te ama, Señor, que te bendice, porque tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Un corazón esperanzado, porque te esperamos a ti, oh Dios. Esperamos tu pronto regreso por tu iglesia. Un corazón confiado, Señor, en que tú vas delante de nosotros. Queremos que hagas presencia en este templo y también en cada casa, Señor, en cada hogar que está conectado en esta hora. Derrama tu bendición sobre nosotros. Regocíjate en nuestra alabanza y en nuestra adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Yo le pido que usted pueda oír los versículos que hemos preparado para acercarnos al Señor, ¿ok? Entonces, Ariadne, Maricel, mi hermano Efraín y yo vamos a estar leyendo. Pero yo, Señor, confío en tu gran amor, y mi corazón se alegra en tu salvación. Dios siempre ha sido bueno conmigo. Decimos amén. Amén. Alaba a Dios. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Amén. Amén. Dios nos fortalece en el cansancio y nos da fuerza en la debilidad. Los que confían en Él renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Amén. Decimos amén. Volamos como las águilas. Y eso es una bendición de Dios. Sé fuerte y valiente. No desmayes, porque Dios estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que todo acabe. Por favor, vamos a estar de pie, vamos a alabar a nuestro gran Dios. 3, 4, 5. Cantad, Él cerca está. Vamos a exaltar. Juntos, vamos. Con adoración y acciones de gracias al Rey de Reyes. Cantad con júbilo. Su amor eterno es. En la adoración desciende su gloria, llenando este
estar. Vamos todos a alabar a nuestro Dios, vamos a aplaudir, vamos a bendecir. Cantad, Él cerca está. Vamos a exaltar Con adoración y acciones de gracias al Rey de Reyes hoy. Cantad con júbilo, su amor eterno es. Así es, en la adoración desciende su gloria, Llenando este lugar, cantad que Él cerca está. así es. A ver, juntos. El Señor habita en la adoración y en los que le exaltan. El Señor habita en la adoración y en los que le exaltan. Cantad que Él cerca está. Vamos a exaltar Adoración y acciones de gracias. al Rey de Reyes hoy. Cantad con júbilo, su amor eterno es. La adoración desciende su gloria, Llenando este lugar, cantad que Él cerca está. siga aplaudiendo, siga regocijándose en el Señor. Señor, dígalo conmigo. Unidos venimos a ti con música y canto, honor, con gozo ofrecemos a ti por todas tus obras. Cantad que Él cerca está. Vamos a exaltar Adoración y acciones al Rey de Reyes hoy. Cantad con júbilo, su amor eterno es. cántale al Señor. La adoración desciende su gloria, Llenando este lugar, cantad que Él cerca está. A ver, quiero escucharlo aplaudir al Señor, bendecir su nombre. Qué bendición es alabarte. Vamos al coro. Cantad, Él cerca está. Vamos a exaltar Con adoración y acciones de gracias. al Rey de Reyes hoy. Cantad con júbilo, Canta con alegría. su amor eterno es. En la adoración desciende su gloria, Llenando este lugar, cantad que Él cerca está. Cantad que Él cerca está. Cantad que Él cerca está. siga aplaudiendo y va a decir conmigo cantad. A ver, 1, 2, 3, cantad. Cantad. Bien. Para cerrar este cántico, a ver juntos. Cantad. Qué bueno. Vamos a aplaudir todos así, vamos. Vamos a cantar alabanzas al que reina. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos.
de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque, dígaselo a él, tú eres porque vivimos hoy. A ver, cante con alegría y con fuerza. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, por tu sacrificio, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Juntos cantamos, vamos a cantar alabanzas al que reina, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar juntos, vamos a cantar alabanzas al que reina, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Juntos así vamos. Esta es una celebración porque nuestro Dios nos ha amado con gran amor eterno. Somos sus hijos por su sacrificio. Amén. A ver, vamos a cantar, que se escuche. Alabanzas al que reina, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Juntos, con alegría y con fuerza, vamos a cantar alabanzas al que reina, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Su nombre. Alégrate en el Señor. Bendícele. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. Amén. Si usted quiere puede tomar asiento, si quiere permanece de pie. Pero la Biblia dice que nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso nosotros somos íntegros y debemos ser santos. Y debemos caminar de tal forma que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas y que las personas puedan ver en nosotros el mensaje de salvación. Saben, mucha gente no rechaza el mensaje porque el mensaje en sí mismo es vida. El mensaje en sí mismo transforma. La gente rechaza al mensajero porque no ve el mensaje en su vida. Por eso Jesús hablaba a los discípulos y decía a la iglesia: ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz del mundo, porque el mensaje del evangelio es poder de Dios. Amén. Así que cuando usted está en su trabajo, en su casa, usted ilumina con la luz de Cristo. Y sí, hay que predicar, hay que hablar del evangelio, hay que predicar el mensaje de salvación. Pero el mayor testimonio es viviendo el evangelio. ¿Cuántos lo creen?
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Por favor, vamos a estar de pie y vamos a cantar con toda la alegría lo que es el Evangelio. Seguimos aplaudiendo y cantando y bendiciendo el nombre del Señor. No me avergüenzo hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. No me avergüenzo, oh, 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 vamos. No me avergüenzo, no, 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 no. No me avergüenzo, oh, 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 oh. Vivo estás, vivo estás. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. No me avergüenzo hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. No me avergüenzo, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. No me avergüenzo, oh, 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 oh. Vivo estás, vivo estás, vivo estás, pues su amor brillará siempre en mi corazón. Vivo estás, pues su amor brillará siempre en mi corazón. A ver, no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de tu mensaje, Dios, porque tu mensaje transforma las vidas. A ver, juntos. No me avergüenzo hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. No me avergüenzo, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. No me avergüenzo, oh, 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 oh. Vivo estás, vivo estás. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Yo diré con fuerza que eres mi gran amor. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Yo diré con fuerza que eres mi gran amor. Te bendecimos, Señor. Sigue aplaudiendo, a ver, vamos con alegría a celebración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta cantar? Gloria al Señor. ¿Cuántos les gusta cantar? El canto es una expresión especial que brota del corazón y llega hasta el alma. Y cuando nosotros lo hacemos para el Señor derrama su bendición. Hay un enlace tan especial entre Dios y nosotros cuando cantamos, porque es una expresión maravillosa que sale de lo profundo del corazón. Un corazón que bendice a su Dios, que lo reconoce. Así que al cantar ofrecemos nuestro corazón. El canto a Dios manifiesta su poder y nos acerca más a Él. Nos une a Dios
cantándole desde lo profundo de nuestro ser, Dios actúa en nuestras vidas con un poder transformador. Así que el culto cobra vida y tiene profundidad cuando del corazón se brota un cántico solamente a Él. Yo quiero invitarle a que usted allí incline su rostro, allí donde está de pie, y pueda recordar esa maravilla de Dios y le dé gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios allí. Concéntrese en Él, alabe su nombre, bendígale. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Solo tú eres digno de suprema alabanza. Te damos gracias por tus bondades, por tu cuidado y por tu fidelidad. Cantamos de tu gloria, cantamos de tu poder, cantamos de tus maravillas. Santo eres tú, Señor. Cantaré de tu gloria, eres Rey Dios de mi corazón. No hay nada como tu amor, eres digno de adoración. Cantaré de tu gloria, eres Rey Dios de mi corazón. No hay nada como tu amor, eres digno de adoración. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Vamos a bendecirle. Te alabamos, oh Dios. Te cantamos solo a ti, Señor. Eres santo, santo, santo. Tú eres nuestro Dios, Padre. Juntos cantamos. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de adoración. de adoración. Seguiré Seguiré tus caminos, tus caminos, te amaré te amaré por siempre, oh Dios. por siempre, oh Dios. Hablamos otra vez. Eres santo, Eres santo, tú eres santo, Dios poderoso, poderoso, eres digno eres digno de adoración. de adoración. Seguiré, Seguiré muévete, oh Dios, tus caminos, tus caminos, te amaré te amaré por siempre, oh Dios. por siempre, oh Dios. Señor de señores, eres Rey de reyes, Dios poderoso, Señor de la creación, eres Emmanuel, el gran yo soy, príncipe de paz, sabiduría me das, tu nombre es Hashem, es eternidad, eres Rey por siempre y en tu corazón eres Alfa, Omega, principio, final, Salvador y Mesías y Adoración, pronto príncipe de paz, viviré solo por ti. Cantaré de tu gloria, cantaré de tu gloria. Eres Rey Dios de mi corazón. No hay nada como tu amor. Eres digno de adoración. Cantaré de tu gloria. Eres Rey Dios de mi corazón. No hay nada como tu amor. Eres digno de adoración. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Dígaselo a él. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Te alabamos, oh Dios. Príncipe de paz, viviré
es solo por ti. Cántale al Señor. Alabamos a nuestro Dios. Bendecimos su nombre. Puede tomar asiento, mis hermanos. Antes de que nuestro hermano pastor comparta la palabra de Dios, no hay nada como alabar su nombre. Yo quiero invitarle a que usted se ubique en el Salmo 95 y leamos juntos del versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor así: venid, hay una invitación de Dios. Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia. ¿Con qué? Con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice la palabra del Señor? No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masac en el desierto. Hasta allí. Un corazón endurecido es inútil, no sirve para nada, y es difícil la transformación de un corazón endurecido. Hay un llamado a que nuestro corazón sea noble, sea sensible, sea dispuesto a oír la voz de Dios. ¿Estamos dispuestos a tener un corazón así? Esos dos términos, Meriba y Masac, tienen que ver con pruebas, tienen que ver con conflictos, tienen que ver con el día de la circunstancia difícil. Dios te dice: no endurezca tu corazón. No seas como el pueblo de Israel, que en el momento del conflicto y difícil, porque tenían mucha sed y no hallaban dónde tomar agua, este salmo nos dice que ellos endurecieron su corazón. Y por esa razón Dios los tuvo allí 40 años divagando para arriba y para abajo. Hay una lección que aprender. Nuestro corazón debe ser noble con el Señor, siempre dispuesto a creer. Un corazón endurecido pierde la fe en el Señor. Un corazón endurecido busca sus propias fórmulas, sus propios caminos, y no escucha los caminos de Dios. Un corazón endurecido se olvida de Dios. Pero Dios nos llama a tener un corazón agradecido, y por eso estamos aquí, amén. Un corazón que le da su lugar a Dios, un corazón que escucha su palabra, un corazón que le alaba, un corazón que le bendice, un corazón que escucha su voz. Dios merece nuestra alabanza. Nuestra alabanza debe ser para ese gran Dios que fluye desde la creación, que la creación le exalta y que impulsa a nuestros corazones a alabarle. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién es el Señor? Y le alabamos y le exaltamos. Amén. Así que cuando usted entone con nosotros este cántico, alabe el nombre del Señor, regocíjese en Él, bendígale, enamórese de Él
y ponga un corazón sensible a su voz. Dios tiene mucho que decirnos. Dios quiere un corazón agradecido. Así que vamos a alabarle, vamos a bendecirle. Como una oración le cantamos: por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Oh, por quién eres tú, yo hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, la fuente de mi paz, y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, Jehová Jireh, sí, eres quien provee. gracias Dios. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, Gracias Señor. la fuente de mi paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Va a pedir por favor la posición de pie. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Volvamos a cantar el coro. Le vamos a decir: Jehová Jireh es nuestro proveedor, nada nos ha faltado, amén. Dios nos sustenta cada día, no nos deja solo. Él se manifiesta de una u otra manera y hay que aprender a ver a Dios, mantener la fe en el Señor. Yo estoy agradecido por ustedes, hermanos, porque las oraciones de ustedes hizo que Dios tratara conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Y grandes cosas tiene el Señor para nosotros. Estoy muy alegre de estar aquí dirigiendo la adoración y la alabanza. Había una discusión interna si lo hacía o no, me sentaba. Pero no hay nada como servir al Señor, hermanos.
Y mi esposa me dijo, vamos con todo. Eso me dio mucha alegría. Y dije, sí, no, tenemos que sentarnos, tenemos que servir al Señor. Dios se manifiesta de una u otra manera. Así que bendigo sus vidas en el Señor por las oraciones. Y sé que sustentan a nuestra familia, a la familia del pastor, a mi hermana Loida. Somos una familia, ¿saben? Esa es la clave para alcanzar almas para el Señor. Unidos, dijo Jesucristo. Unidos, las personas verán la gloria de Dios. Quiero que ustedes sean unidos, así como el Padre y yo somos uno. Y esa es una de las fórmulas para alcanzar a otras personas para el Señor. Así que como iglesia, qué bendición somos para la comunidad, para nuestras familias, para las personas que quieran entrar a este lugar, para las que están fuera del país. Qué bendición somos. Dios viene pronto. Mantengámonos unidos en el Señor. Amén. Cantemos el coro. A ver. Jehová Jireh, Eres quien provee. ¿por quién eres tú? Sí, Señor. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Solo tuya es la gloria, Señor. Solo tuyo es el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Invite a mi hermano pastor. Continúe con la alabanza, la adoración y con la predicación de la palabra del Señor. A todos, Dios les bendiga. Es un motivo de gracia, de gratitud a nuestro Dios Todopoderoso por este hermoso regalo que nos concede de poder reunirnos en esta mañana y especialmente de que ustedes puedan apartar de este tiempo para que juntos podamos entonces rendirle a Dios toda nuestra exaltación y nuestra adoración. Gracias por estar acá en esta mañana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hemos tenido dificultades con la transmisión, el internet ha estado caído, pero estamos grabando, ¿cierto? Para luego montar, así que en el momento en que los hermanos vean la transmisión, pues gracias también, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y en esta mañana agradecemos a Dios la presencia de cada uno y quisiera saber si alguien
nos visita por primera vez en esta mañana? ¿Una visita por primera vez? ¿Hay? ¿No hay? Bueno, gracias a todos, Dios les bendiga. Hermanos, hoy, en esta semana, producto de las notas de voz que he estado enviando, debo decirle que como nunca he tenido muchas dificultades para hacer esas notas de voz. El mayor problema que he tenido tengo retorno muy fuerte. Es con la luz. Casualmente cuando estoy en ese tiempo de meditación y de grabar la nota de voz, la luz por una o por otra razón se ha ido. Y uno de los últimos temas que traté en la nota de voz me motivó para el mensaje de esta mañana, y es el tema que tiene que ver con la fe, porque si hay algún momento en nuestras vidas y en la historia de nuestro país donde tenemos que hacer práctica la fe, es ahora, es en este momento. Y tenía una lucha, sigo teniendo una lucha con el texto que quería usar de base. Sin embargo, me animé a presentar el texto controversial para luego entonces pensar en los otros versículos que aclaran a este texto principal. Y el tema lo tengo totalmente literal con respecto al versículo. Señor, aumentanos la fe. Es el tema para esta mañana. Y el texto es Lucas 17, versículo 5, que dice: entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y de eso quiero que estemos en este tiempo meditando. En este pasaje nosotros encontramos una petición específica que los apóstoles le hacen o le hicieron al Señor Jesús. Y hay una razón principal por la que ellos hacen esta petición a Jesús, y esta petición fue posterior a dos enseñanzas que Jesús dio, en las cuales ellos quedaron totalmente preocupados por la exigencia que Jesús les estaba haciendo con respecto a la enseñanza, y ellos entendieron o pensaron que la única forma en la que ellos podían hacer práctica esa enseñanza era que Jesús mismo le aumentara la fe. Por eso ellos dijeron, aumentanos la fe. Es como si la fe no les era aumentada, ellos no tenían la posibilidad de poder entender las enseñanzas, porque fueron dos, y mucho menos de practicarla. Es como cuando a mí alguien se me acerca y me hace una solicitud que de por sí ya tiene una respuesta negativa de mi parte. Yo no les digo que no, sino que les digo que debe hacer ayuno y oración para que yo pueda decir que sí. O sea, lo confronto a una situación como que es un imposible, a menos que sea Dios el que obre y cambie mi parecer al respecto. Entonces, no lo dejo totalmente cerrado, sino que lo dejo en manos de Dios y le digo a la persona, para que yo acceda a eso, debes hacer ayuno y oración, para que Dios cambie mi sentir, porque de lo contrario, pues no va a ser así como me lo está diciendo. Así que con ayuno y oración. Más o menos, esto fue lo que motivó a los apóstoles a que le dijeran a Jesús, aumentanos la fe. Y ellos se sintieron, yo pudiera usar la palabra como imposibilitados, o que no tenían la capacidad suficiente para poder ellos entonces entender lo que Jesús les estaba enseñando. Así que se desprenden de este versículo tres características que identificaron a los apóstoles en ese momento, y aún la misma enseñanza de Jesús. Y estaremos terminando entonces
con lo que es realmente la fuente de la fe. ¿De dónde viene la fe? Si es así tan sencillo como decirle a Dios, auméntame la fe, como que si es un acto que corresponde a Dios y yo simplemente tengo que pedirlo, creerlo y punto. Y vamos a ver algunos detalles. Primero, lo primero que encontramos allí en este versículo es, yo pudiera llamarlo la incapacidad de los apóstoles de aceptar, porque sí la entendieron, pero no estaban dispuestos a aceptar la enseñanza de Jesús. Pero vamos a generalizarlo y vamos a decir la incapacidad del creyente desde el punto de vista espiritual para poder tener toda la disposición de tomar la enseñanza de Jesús y hacerla práctica y viva en su vida. Así que los apóstoles escuchan dos enseñanzas específicas por parte de nuestro Señor Jesucristo que se les hizo un poco difícil de aceptar, y porque ellos se sintieron como imposibilitados para cumplirla, no eran capaces de cumplirla. Y ya vamos a ver específicamente cuáles fueron las enseñanzas. Por eso ellos entonces dicen, aumentanos o aumenta nuestra fe, para que podamos entonces asimilar la enseñanza como tal y sobre todo para que podamos aplicarla y practicarla en nuestras vidas. Y si se quiere, todos nosotros hemos pasado por circunstancias donde nuestra limitante humana, nuestra limitante mental o espiritual se hace notoria y pareciera entonces que la fe fuera insuficiente, donde muchas veces una enseñanza de la palabra pudiera convertirse como en un reto para nosotros, pero que por algunas costumbres o algunos elementos propios de mi cultura chocan con esa enseñanza, y entonces es como que necesito que mi fe sea mucho más grande para que yo pueda asimilar esa enseñanza que estoy recibiendo. Y entonces pareciera que mi fe es insuficiente, no es la fe capaz de que me dé la fuerza para yo asimilar tal enseñanza. Y son esas las circunstancias que nos envían a buscar que nuestra fe aumente. Y mire muy bien lo que estoy diciendo. Me estoy saliendo de la idea de los apóstoles, donde ellos pidieron que al Señor que le aumentara la fe. Ciertamente nosotros tenemos que buscar las fuentes que aumenten nuestra fe, pero que tiene que ver con una acción nuestra que va más allá de simplemente pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Así que hay una limitante por parte nuestra, hay una incapacidad por parte nuestra. Los apóstoles, los discípulos revelaron con esta pregunta que eran incapaces de ellos asimilar esa enseñanza, y que por sus propias fuerzas ellos no podían ejecutarla. Y entonces ellos pensaron que la solución era tener más fe de la que tenían, y que quizás ellos tampoco tenían la capacidad de que la fe pudiera aumentar por sus propias acciones, sino que le pidieron a Jesús como que por una varita mágica le aumentara la fe, y entonces ellos sí iban a poder asimilar la enseñanza y especialmente la podían practicar. Eso es lo primero que se desprende de la pregunta. Segundo, allí nos encontramos con un elemento circunstancial de cuando las enseñanzas de Jesucristo se hacen difícil para entenderlas, y pudiera ser que se entendieran porque los apóstoles, como ya dije, la entendieron, pero aquello chocó, esa enseñanza de Jesús chocó con lo que era, por un lado, con su elemento cultural y por otro lado con sus costumbres. Entonces determinaron que la forma de ellos poder dejar a un lado lo que era su cultura, sus costumbres y sus hábitos, era precisamente que su fe fuera aumentada. Vamos a leer los versículos anteriores a este versículo 5, en donde ellos hacen la solicitud. Porque fue a raíz de estas dos enseñanzas que están en el versículo 1 y versículo 4 del capítulo 17 de Lucas, que llevaron a los apóstoles a hacer esta solicitud. Y vamos a leerlo. Lucas 17,
versículo 1 al versículo 4. Y dice así este pasaje. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Primera enseñanza. Segunda enseñanza. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Segunda enseñanza. Estas dos enseñanzas dejaron a los apóstoles algo así como contra la pared. Porque ellos sí tenían una comprensión clara de lo que Jesús le estaba diciendo. Y por supuesto, Jesús sabía que ellos estaban incursos, o sea, que ellos estaban practicantes del elemento contrario al que él estaba pidiendo que no debían hacer. Los discípulos hacían tropezar a otros. Eso era 1. Y 2, los discípulos no eran capaces de perdonar a quien le faltaba a ellos. O quizás eran capaces de perdonar hasta un límite. Pasado ese límite, por una tradición que más adelante la comparto, ellos ya no iban a perdonar, mucho menos 7 veces. Así que la enseñanza de Jesús los tiró contra la pared y la única solución que ellos encontraron fue decirle a Jesús, por favor, Señor, aumentanos la fe. Porque no podemos, o sea, realmente en estas cosas que nos está pidiendo que no hagamos es donde más estamos involucrados, practicándolo a diario. Hacemos tropezar a los más pequeños, hacemos caer a los otros, y cuando estos nos cometen falta, nos ofenden, no somos capaces de perdonarlo. Aumentanos la fe para que podamos tener humildad al respecto y podamos hacer esas cosas que nos estás diciendo. Así que tenemos 2 enseñanzas por parte de nuestro Señor que preocupan a los apóstoles. Y veamos entonces la primera enseñanza. En primer lugar, tenemos entonces la enseñanza que se refiere a los tropiezos. Esa es la primera. Los tropiezos. Y nuestro Señor afirma que todos debemos de cuidar de no hacer que alguien tropiece. El versículo comenzó diciendo que los tropiezos son inevitables. Y aquí por el enlace de las 2 enseñanzas, tropiezo tiene que ver con hacer pecar. Con que mi actitud de manera intencional hace pecar a la otra persona. Pudiera ser por un acto de orgullo de mi parte, de ira, me vuelvo iracundo en un momento dado y entonces hago pecar a la otra persona. Y Jesús comenzó diciendo que los tropiezos son inevitables. Como seres humanos, de manera natural estamos propensos a esos tropiezos. Como seres humanos que somos, muchas veces sin darnos cuenta, nosotros mismos tropezamos y por nuestro tropiezo, como efecto dominó, hacemos tropezar a los otros. Pero Jesús dice, pero hay, y esos hay en la Biblia tienen un contexto de advertencia y más que de advertencia, incluso de condenación. Y en el Antiguo Testamento hay unos hay que son actos condenatorios para la persona a quien se le puede hacer señalamiento y se le dice, ay de ti por lo que has hecho. Entonces Jesús dijo, ay de aquel que ocasiona los tropiezos, más vale que se le amarre una piedra en el cuello y se le arroje en el fondo del mar por haber hecho caer. Y ahí la idea es por haber hecho pecar a uno de estos pequeños. Eso para los apóstoles fue muy, muy fuerte. Así que en este caso el Señor se está refiriendo
a los que provocan o a los que tientan o prueban a otros con la intención de que caiga en el pecado. En el uso de la gramática, en este caso del griego, no es del hebreo, y de lo que es la historia de la costumbre hebrea como tal, esto era muy usual entre ellos y es muy usual entre nosotros como humanos. Nosotros debemos hacer conciencia de que una actitud nuestra, aunque pudiera ser mal interpretada por otro, pudiera ser motivo de hacer caer al otro. Y uno pudiera decir, no es culpa mía, si él lo entendió mal. Pero allí es donde yo debo cuidar todas mis actitudes para que aquel otro no vaya a malinterpretar mi actitud. Pero esas cosas pueden pasar. Otras son intencionales, son actos conscientes de mi parte que yo sé que no son los correctos, pero que entonces hacen tropezar a los otros que pudieran estar mirándome. Y ay de mí por hacer caer, de hacer tropezar a esos otros. Un comentarista de nuestros tiempos, William Barclay se llama él, tiene una colección de comentarios de todo el Nuevo Testamento. Él más o menos traduce el texto y dice, ay de aquel que enseña a otros a pecar o les hace perder la inocencia. Es cuando hay un acto, por ejemplo, de violencia de mi parte hacia alguien y ese acto mío de violencia hacia esa otra persona pudiera entonces afectar su estado de inocencia y entonces le puedo despertar su naturaleza pecaminosa que pudiera estar dormida porque aún no ha tenido la capacidad de entender lo que realmente es el pecado. Pero a eso se refiere y pareciera ser que los discípulos en su naturaleza humana eran muy contenciosos, eran muy pleitistas. Tenemos a un Pedro, por ejemplo, que Pedro es quien le hace la pregunta a Jesús con respecto a cuántas veces se debe perdonar, porque de pronto Pedro tenía circunstancias en las que él había provocado a ira a otras personas. Recuérdense que cuando fueron a llevar a Jesús preso, quien sacó la espada y cortó la oreja, ¿quién fue? Pedro. Él revela que tiene un carácter no tanto sanguíneo, sino un carácter colérico. Y por su carácter colérico, posiblemente el apóstol Pedro accionaba con una actitud negativa a tal punto que provocaba a otros, los hacía pecar y él se podía convertir entonces en un tropiezo. Las enseñanzas de Jesús no eran en vano, no eran producto de la casualidad, sino que las enseñanzas de Jesús eran fundamentalmente motivadas y provocadas por las circunstancias que seguramente Jesús veía que se daban entre los discípulos. Así que él los llamaba, los reunía y entonces les quería edificar, querían que corrigiera y posiblemente era una situación muy normal aún entre ellos mismos. Porque nosotros tenemos varias escenas en el Nuevo Testamento donde los discípulos se peleaban, por ejemplo, el primer puesto entre el grupo de discípulos de Jesús, de quién iba a ser el primero, de quién era el que iba a estar a la izquierda, de quién era el que iba a estar a la derecha. Y estoy seguro que eso eran, permítanme decirlo en este término, pleitonones, o sea, unas peleas de gallos enormes, porque había una naturaleza pecaminosa en ellos y que esto producía tropiezos, hacía caer a otros, hacía pecar a otros. Y con todo que eran provocados por otros, no eran dignos de ser inocentes, eran culpables por haber caído por el pecado que les provocó otro. Esa es la primera enseñanza. Cuando los discípulos oyen eso, se encuentran que ellos son protagonistas de esta situación de provocar tropiezos por su actitud, por su mal carácter, por su comportamiento, por creer que son jefes, entonces mandan y en su actitud de mando ofenden. Entonces el otro reacciona también igual o peor y entonces se produce la situación de pecado por parte de esa persona que fue
tropezada en su fe o en su buena intención inclusive. En segundo lugar, tenemos entonces la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el perdón. Y esta enseñanza se asemeja a la que nos encontramos en el Evangelio de Mateo después de una pregunta del apóstol Pedro, y que el Señor Jesús respondió a esa pregunta enseñando sobre la diferencia, si se quiere, que existe entre el mundo y lo que estamos en el reino de Dios. Y esa enseñanza está en Mateo capítulo 18, versículo 21, versículo 22. Dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús respondió y le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. O sea, hasta 70 veces 7. Dice la versión nuestra. Esta versión dice hasta 77 veces. Esto, por supuesto, reveló por un lado una actitud de carácter en los discípulos. Y sobre todo en el apóstol Pedro. Perdonar a quien me ofende hasta 70 veces 7. No, Jesús, auméntame la fe. ¿Entendemos? Sí me doy a explicar. O sea, era como algo para ellos, uy no, imposible. Auméntame la fe para yo poder aceptar eso, para yo poderlo creer, para yo poderlo practicar. Como suelo decir yo, no, Señor Jesús, tendré que hacer ayuno y oración para que Dios obre en mí y yo tenga la capacidad entonces de perdonar hasta 70 veces 7. Porque humanamente hablando, Señor Jesús, a mí lo que me provoca es a sacar la espada y mi intención no es cortarle la oreja, mi intención es cortarle la cabeza. Algunos estudiosos de la escena donde Pedro saca la espada y la levanta contra el siervo del sacerdote, no era para cortarle la oreja, era para darle por lo más fuerte que pudiera, por la cabeza, por el cuerpo. Pero lo que pasa es que el siervo del sacerdote posiblemente tuvo una agilidad física y solo logró alcanzarle la oreja. Pero la intención de Pedro no era cortarle la cabeza. La intención de Pedro era defender a Jesús, costara lo que costara. Y si tenía que llevarse la vida de alguien por delante, se la llevaba. O sea, revela el carácter colérico del apóstol Pedro. Y posiblemente en el seno de la relación de los apóstoles, los pleitos y las contiendas y las disensiones entre ellos eran muy constantes. No se quedaban resentidos en la relación. Y entonces posiblemente habían discípulos entre ellos que no se hablaban porque estaban bravos el uno con el otro. Y Jesús entonces les llama a que deben perdonarse. Ahora mire esto. En la lectura rabínica, en la historia que no está contada en la Biblia, sino que está contada por los historiadores judíos como tal, dice que si un hombre peca 1, 2 o 3 veces se perdona, pero si peca una 4ª vez no se perdona. ¿Entendemos eso? Mire, lo vuelvo a decir. Se le permitía, para darle perdón a una persona, que su pecado fuera hasta 4 veces. 1 se le perdonaba, 2 se le perdonaba, 3, no, hasta 3 veces se les perdonaba. Una 4ª vez no se le perdonaba. Era como parte de su tradición. No era una ley, pero de alguna manera era un código de conducta, de comportamiento. Y eso lo tenían ellos muy claro. Ahora Pedro, con esa pregunta, parece que creía que estaba siendo generoso al preguntarle a Jesús si debería hacerlo hasta 7 veces. O sea, Pedro subió
el escalafón que le era permitido a ellos para no perdonar. Y le dijo Jesús, ¿y si lo hacemos hasta 7 veces solamente? Y entonces Jesús les dice, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y en términos de la estructura gramatical, en el idioma original, y vuelvo a decir que es el griego, esto tiene un modo presente y continuo. No es que en el tiempo tú vas a perdonar 70 veces 7 y ya no perdonas más y llevas la cuenta y ya cumplí y ya no perdono más, no. Sino que en el tiempo eso es diario, borrón y cuenta nueva al otro día. Señor, auméntame la fe. Porque para hacer eso yo todos los días, si mi hermano me falta todos los días, y yo estoy llamado a perdonarlo 70 veces 7 diarios, auméntame la fe. Porque ya a mí lo que me provoca es agarrar, mejor no digo que me provoca agarrar. Pero mire cómo esta enseñanza aparentemente tan sencilla, colocó a los discípulos en una situación bastante comprometedora. Por eso ellos dicen, aumentanos la fe. Porque no era nada fácil realmente poner en práctica lo que Jesús allí le estaba diciendo. Esto 70 veces 7 pareciera una cantidad bien alta, y es aquí en esta enseñanza donde los apóstoles muestran que sin la ayuda de Dios no lo pueden hacer. O sea, ellos entendieron, nosotros por nuestros propios medios y por nuestra propia naturaleza estamos imposibilitados para poder cumplir estas 2 cosas que nos estás pidiendo. Necesitamos de Dios. Aumentanos la fe, Señor, para que creamos más en ti, para poder tener entonces la capacidad de no hacer tropezar a nadie y de perdonar todas las veces de manera infinita que sean necesarias a la persona que falta a mi integridad personal. Solamente con la ayuda de Dios se puede hacer. Esto lo entendieron, por eso estoy diciendo, los apóstoles entendieron la enseñanza. Pero en ese entendimiento de la enseñanza comprendieron que por sus propias fuerzas no podían realmente hacerlo. Así que, mis hermanos, Jesucristo lo que quería enseñar es que en el reino de Dios, en la vida cristiana, trayéndolo a esa convivencia o a esa vivencia de relación con Jesucristo y de dependencia de Él como mi Señor, como mi Salvador, nosotros entre los hermanos es muy diferente. En el mundo como tal, apartado de Dios, pudiera ser muy normal estos escenarios de conflicto, de venganza, de odio, de rencor, de resentimiento, de pleito, de desear acabarlo, y no solamente de desear acabarlo, sino de acabarlo. Eso no compagina, no es compatible con la vivencia cristiana, con el acto de que yo soy un hijo de Dios y que no me debo comportar como se comportarían los del mundo. Eso fue lo que Cristo quiso enseñar, porque en el mundo es muy común el rencor, es muy común los resentimientos, es muy común en el odio, pero en la vida cristiana estas cosas no son aceptables delante de los ojos de Dios. No sé si en eso estamos claros. En muchos pasajes el apóstol Pablo habla de que no seamos rencorosos, que no seamos contenciosos, porque humanamente hablando esa es nuestra tendencia. Muchas veces nos jactamos de tener un carácter fuerte, y yo entiendo, por tener carácter es totalmente positivo. O sea, no existe buen carácter ni mal carácter. Tener carácter es tener una actitud correcta. Pero muchas veces lo que tenemos es una naturaleza pecaminosa muy corrompida en nosotros y nos dejamos llevar por esos instintos emocionales humanos y reaccionamos entonces con una actitud agresiva que ofende y
que busca atacar la integridad de las otras personas. Y entonces Jesús dice, no hagan tropezar. Hay de aquellos que hacen tropezar. Y luego dice, si tu hermano peca contra ti, lo debes perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Pónganse en lugar de los apóstoles. ¿Qué dirían ustedes en lugar de los apóstoles? ¿Qué dirían? Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor Jesús, porque, wow, cómo nos las has puesto de difícil. Por eso el punto de lo difícil de la enseñanza de Jesús. Ahora, Jesús mismo dijo que no nos ha puesto carga que nosotros no podamos llevar, sino que su carga es ¿qué? Es ¿qué? Ligera y fácil de llevar. O sea que esto podemos cargarlo sobre nosotros. Y yo puedo disponer no hacer tropezar a nadie, porque hay de mí si hago tropezar. Y yo puedo cargar sobre mí que yo pueda perdonar 70 veces todos los días a mis hermanos. Y eso va a poner en mí la paz, una paz profunda, la paz dulce de Dios en mi corazón. Pero qué difícil la enseñanza de Jesús. Ahora, también Jesús con su enseñanza revela la simplicidad de la fe. Porque al decir aumentanos la fe, pareciera ser que necesitamos una fe así de grandota para poder cumplir con las virtudes que están sustentadas o que están fundamentadas en la palabra de Dios. Pero Jesús también enseñó que no es necesario. Y por eso entonces, en tercer lugar, Él habló de la simplicidad de la fe en el mismo pasaje, en respuesta inmediata cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe. Y Jesús lo que quiso decirle fue, no hay necesidad de tener una fe grande. No se trata del tamaño de la fe como tal, porque aún una fe pequeña es capaz de ¿qué? Una fe pequeña es capaz de ¿qué? De mover montañas. Y es lo que dice más adelante, Lucas 17, versículo 6. Y mire lo que dice, si ustedes en respuesta, Señor Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús entonces les dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. La fe, bajo este concepto que el mismo Jesús está emitiéndole a los apóstoles en respuesta a la solicitud que ellos le hacen de que les aumente la fe, es una fe simple, sencilla, tan pequeña como un grano de mostaza. Pero lo importante es que haya fe. Podemos notar nosotros entonces con esta respuesta de nuestro Señor que Dios no espera que nosotros tengamos una fe gigantesca, grande, enorme por parte de nadie. Más bien, al usar este tipo de ejemplo que lo está usando el mismo Señor Jesús, parece que había un árbol allí al lado. Este tipo de ejemplo que en el hebreo, en la costumbre judía, se conoce como una hipérbole. Una hipérbole, le dan un nombre, una hipérbole oriental o una exageración. Nuestro Señor simplemente está mostrando lo que una fe tan pequeña como el grano de mostaza es capaz de hacer. Ahora, ¿qué será más difícil? Por fe decirle al árbol, desarráigate, muévete de aquí, cámbiate de lugar. A los dos hechos que Jesús les estaba pidiendo, no hagan tropezar, perdonen hasta 70 veces 7. ¿Qué consideran ustedes que es más práctico y más fácil? Que yo vaya a un árbol de los que están en el frente y le diga al árbol, árbol, en el nombre de Jesús te cambias de lugar, desprendes tus raíces y te vas de aquí. Yo pudiera decir, pobrecito, está tocado de la cabeza. Al hecho real que Jesús está diciendo, no hagan tropezar,
No es más fácil tener control de mí mismo, de mis emociones, de mi temperamento, ponerlo en manos del Señor, que el Señor pueda controlar ese humor mío y de que yo pueda tener la capacidad de perdonar 70 veces 7 todos los días. A mí me parece que eso es más fácil que decirle a un árbol que se desarraiga. Podemos ver lo que el juego que Jesús está haciéndole con los apóstoles. Eso es mucho más fácil, es una fe sencilla. Con eso nuestro Señor les dice que las verdades del Evangelio no necesitan realmente una fe especial para ser entendidas o aplicadas. Y al igual que cuando el creyente pasa por adversidades, porque pasamos por adversidades, pasamos por tentaciones, no necesitamos ninguna fe gigantesca para poder nosotros superar esas dificultades. Porque si una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas, puede mover árboles, entonces es suficiente para que el creyente pueda confiar en el Señor en medio de la adversidad y pueda salir victorioso. Esa es la fe simple, la fe sencilla. No necesitamos doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, aumenta mi fe, Señor. Porque déjenme decirle, no la va a aumentar. Nos puede responder tal cual como le respondió a los discípulos. Porque esto es respuesta a la solicitud hecha. Aumentanos la fe. Si ustedes tuvieran fe. Y uno de los grandes problemas que Jesús atacó entre los discípulos fue la falta de fe. ¿Por qué dudáis? Le dijo en una oportunidad en el mar. Hombres de poca fe, le dijo también en una ocasión. La fe realmente es fundamental para nuestra relación con Dios. Dice la Biblia que sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca debe creer que Él es. No podemos pretender tener una relación con Dios si no tenemos una fe sustentada en su palabra. Y los discípulos estaban enredados en cosas triviales, porque realmente eran cosas triviales. Y como dije hace rato, de seguro que ese era el problema diario. Los discípulos entre sí no se la llevaban bien. Vivían en pleitos, peleas. Jesús tuvo entonces que llamarlos a capítulos y decirle, miren muchachos, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. O sea, dejen a un lado esas actitudes, ese pretender hacer tropezar siempre a los otros. Dejen a un lado el rencor, perdonen, ya está bueno que estén peleando entre sí, perdónense. Hasta 70 veces 7, perdónense. Y no hay que tener una fe grande para hacerlo. En cuarto lugar, no está en el texto, pero revela en la palabra de Dios cuál es la fuente de la fe. No es de ponerme de rodillas y decirle a Dios, auméntame la fe, auméntame la fe. Porque no es la forma de conseguir que nuestra fe pueda crecer. Ciertamente nosotros debemos procurar que nuestra fe crezca, pero no por un acto de solicitud a Dios, sino por un acto especialmente de práctica y de obediencia en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la fe. ¿Amén o no? La fuente de la fe es la palabra de Dios. Es lo primero. El creyente, mis hermanos, tiene las herramientas para que el creyente pueda crecer en su conocimiento de Dios y pueda fortalecer su vida espiritual. Y esa herramienta
la tenemos a nuestras manos y esa herramienta se llama simplemente, llámela simplemente la Biblia. Pero la Biblia no es un simple libro. La Biblia es ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. Pero posiblemente usted tenga la Biblia, pero no la ha visto como palabra de Dios. Y quizás allí es donde pueda estar el error. Y por eso entonces no la tengo como mi fuente de fe. Pero eso que usted tiene, que se llama Biblia, que posiblemente tenga muchas. Estuve conversando con un hermano que es aficionado a los cuchillos. Y compra, toda la vez que pueda comprar cuchillo, compra cuchillo. Es un chef. Bueno, sin ir lejos, Jorge Saí. Lo visité en estos días y le llegó, justo estando yo allí en su oficina, le llegó una encomienda de MRW. Y se alegró como un niño. Mire, pastor, cómo estaba yo esperando esto. Y lo sacó y lo abrió. Mire, unos 3 cuchillos. Y él estaba contento. Y a mí eso ni me emocionó, pero a él lo emocionó. Y entonces él me dijo, pastor, mira, a mí, la esposa, que lo pelea mucho porque él no tiene necesidad de comprar de cuchillos, pero él ve una oferta de cuchillo y compra cuchillos. Y se alegra por los cuchillos que compra. Y él me dijo, bueno, cada quien en cuanto a su gusto, como lo mío es cocinar, pues a mí me gusta tener buenos cuchillos. Y yo me puse a pensar en los gustos míos y yo le dije, bueno, yo tengo muchas Biblias. Yo cuanta Biblia puedo comprar que veo por allí, una Biblia de una versión o una Biblia como esta que fue mi sueño por un tiempo y Dios me permitió poderla tener, una Biblia con diccionario de hebreo y diccionario griego y con unas conexiones de explicación extraordinarias. Esas Biblias son las que yo compro y tengo muchas Biblias. Y le dije, posiblemente tú tengas más cuchillos de Biblia que yo tengo, porque él compra de 3, yo compro una, y así voy poco a poco comprando una sola. Pero la palabra de Dios debiera ser nuestro deleite. Y la Biblia no es un simple libro para coleccionar, sino que es un libro para vivir y para practicar. Y de allí viene nuestra fe. Así que la palabra de Dios nos revela, por un lado, la obra maravillosa de Dios cada vez que se lee o cada vez que se escucha en una predicación. La palabra, porque muchas veces podemos estar distraídos. Y una de las cosas que más nos distraen, usted disculpe, es el celular dentro del templo, mientras el pastor predica. Pudieran haber muchas cosas que nos puedan distraer, pero la palabra que se predica se sustenta en la palabra de Dios al fin de que llegue a los oídos de los creyentes para que la fe de ellos aumente. Ese es el objetivo que se busca. Este oír es provocado por la palabra. Cuando ella viene, el oído entonces se despierta y esto se produce entonces la fe en el corazón para creer que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y es necesario que también veamos la predicación como palabra de Dios, para que nuestra fe sea aumentada. Mis hermanos, termino con un pasaje muy conocido por nosotros. Salmo 1, versículo 1, 2 y 3. Como yo sé que usted se lo sabe, y pues lo tiene en la pantalla también para que lo lea, les invito a que lo repitan conmigo, ¿sí? Todos conmigo. Bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Allí en el Salmo 1 está sustentada la misma enseñanza que Jesús le dio a los discípulos en Lucas 17, versículos 1 al 5. ¿La ven? Hay aquellos que provocan tropiezo, que hacen pecar a otros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es eso mismo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es eso mismo. También está implícito allí el acto de perdonar, de llevarnos bien los unos con los otros. ¿Y qué elemento produce todo esto? La palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su mayor gusto, su mayor complacencia. En ella medita, reflexiona, recapacita, la toma en serio para hacerla real en su vida. ¿Y qué sucede entonces con esa persona que se comporta así? Su fe, ¿qué pasa? Su fe aumenta. Y ese aumento de fe se revela en este resultado. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es una fe, hermanos, superpoderosa, no porque se pidió, sino porque se desarrolló en el individuo por la práctica constante que tenía de día y de noche de buscar la dirección de la palabra de Dios. Mis hermanos, los apóstoles le pidieron más fe a nuestro Señor. Y le pidieron más fe a nuestro Señor porque ellos se sintieron insuficientes delante de las dificultades, de las pruebas, de las contiendas, de los conflictos. Y quizás nosotros estamos también reflejados en la misma situación de ellos. Pero hemos aprendido que la fuente de la fe es la palabra de Dios. Y es en ella donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Y es en ella donde nosotros tenemos que poner nuestros oídos. Mi último texto, y les pido que estén de pie, por favor, Hebreos 11:6, que es el texto que está en nuestra pantalla de tiza digital. Pero sin fe, léanlo conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, la última parte de este texto debiera ser un elemento motivador para nosotros desarrollar la fe, buscando como fuente su palabra. Aquel que busca a Dios con fe y por fe, recibe de parte de Dios un premio. Es lo que está queriendo decir el texto. ¿Y cuál es el premio que recibe? Lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el premio que Dios dará a aquel que le busca con fe. No olvide esto, sin fe es imposible agradarle. Necesitamos que nuestra fe crezca, pero la forma en que ella puede crecer no es porque yo la pida a Dios, sino porque yo la desarrollo en mi práctica diaria, en mi relación con el Señor. Sí. Sí. Bien, hermanos. ¿Qué exigencia de Dios ser árbol plantado junto a corriente de aguas? Eso demanda de nosotros un trato de Dios en la fe, en el creer en la fe, el buscar la palabra de Dios. Y solamente Dios puede hacer ese trabajo en nuestras vidas. ¿Queremos ser árboles plantados? Amén. De dar buen fruto. Dios trata nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos aumentar la fe? Como bien lo hemos oído, a través de su palabra. Creer en Dios.
creer en su palabra. Hay un canto que se titula Si puedes creer. Es un llamado a creer en la palabra de Dios. Es un llamado a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Es un llamado a ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vamos a cantarlo. Dice así, cante conmigo. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Amén. Vamos a volverlo a cantar, porque Dios trata con nuestro carácter. Es un trato personal de Dios en nuestras vidas. Y Él nos coloca un nivel de exigencia alto. Y quizás nuestra reacción humana es así como dijeron los discípulos: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Aumentanos la fe, Señor, si tú quieres que lo logremos. Pero el Señor respondió de manera tan simple y decir: miren la simpleza de un granito de mostaza. Tan sencillo como eso pueden lograr esto. O sea, está en nuestra habilidad. Tenemos la capacidad en Cristo Jesús. Amén. Así que creer es acercarnos a la palabra de Dios. Es orar y saber que Dios va a actuar. Firmes, convencidos, sólidos. Hay muchas dudas afuera. El mundo necesita la iglesia del Señor. Personas que caminen con firmeza, que tengan un mensaje, que tengan una fe firme en el Señor. Quizás no tenemos todas las respuestas. De hecho, no las tenemos, pero sí confiamos en el Señor. Y allí el Señor se revela, ¿saben? Allí el Señor se manifiesta. Y por eso Él recibe la gloria. Por eso Él rcibe la honra. Porque entendemos, hermanos, que lo que somos es por su gracia, es por su poder. Por eso creemos. Por eso venimos a este lugar. Amén. Vamos a cantarlo con un carácter convencido de que nuestro Dios nos acompaña y que nuestra fe en Él se pule cada día más, aumenta cada día más, porque creemos en Él. Vamos a cantarlo juntos. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás,
puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Soberano Dios, te damos gracias por el recurso de la fe. Qué hermoso, Dios, es ese don maravilloso que tú has sembrado en nuestro corazón. A veces tiene la tendencia de disminuir, oh Dios. Pero hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, por la enseñanza de tu palabra, Señor, nuestra fe crece en el nombre de Jesús. Y salimos de este lugar, Señor, fortalecidos, con paso firme, Señor, con frescura, porque es tu Espíritu Santo, Dios, quien obra en nuestra mente, quien obra, Señor, en nuestras emociones, quien obra en nuestra voluntad, quien obra en nuestra alma, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por cada oración que hará mi hermano, Señor, mi hermana a lo largo de esta semana, porque abrirá el poder de Dios, activará el poder tuyo, Señor, para bendición de muchos, para bendición de su familia, para bendición de sus labores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús, entregamos nuestra vida en tus manos. Con acciones de gracia, con alabanza, rendimos este culto a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Señor les bendiga, mi hermano. Bien, mis hermanos, es realmente una bendición de Dios llegar a su presencia con alabanza, con adoración. Quiero, antes de cerrar la transmisión que está siendo grabada, recordar que esta semana es semana radical y tendremos nuestro servicio de oración el miércoles a las 7:30 de la noche por transmisión. Cada quien en su casa, ustedes en su casa. Allí pues haremos llegar nuestra invitación para que recuerden ese tiempo de oración el miércoles en sus casas. Y el domingo en la mañana sí estaremos acá, Dios mediante, en el templo a las 10 de la mañana con nuestro servicio de alabanza y adoración. Mañana lunes tendremos oración de 9 a 10:30 de la mañana aquí en el templo. Es un grupo reducido que todos los lunes se reúnen para llegar al trono de la gloria de Dios en oración. Así que les invitamos y agradecemos pues el tiempo que apartan para conectarse y así también ser partícipes de este servicio. Gracias a mis hermanos por el tiempo que han estado en esta conexión. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.